¿Y si existiera una especie de plano maestro para cada nación? Un solo documento que, de verdad, define todas las reglas del juego. Bueno, pues hoy vamos a desgranar ese plano. Vamos a meternos en el ADN legal que da forma a un país entero. Empezamos. A ver, parémonos a pensar un momento. ¿De verdad es posible que un único documento pueda establecer la estructura del poder, los derechos de la gente y hasta los límites de un gobierno? Pues la respuesta, y es increíble si lo piensas, es un sí rotundo. Y ese documento, claro, es la Constitución. La idea de un plano maestro es que le viene como anillo al dedo, porque es exactamente eso lo que hace. Literalmente constituye, crea, da forma a la nación, poniendo sobre la mesa sus principios más básicos y fundamentales. Pero, a ver, ¿de qué está hecho este plano? ¿Cuáles son sus ladrillos, sus componentes básicos? Para poder entender la Constitución, primero tenemos que entender el concepto sobre el que se levanta todo: la ley. La propia palabra ya nos da una pista, ¿eh? Viene del latín directum, que significa, pues eso, lo que es recto, lo que va derecho, justo lo contrario a lo que está torcido. En esencia, la ley no es más que un sistema de normas pensado para ser una guía firme y estable para toda la sociedad. Los romanos, que para estas cosas eran muy prácticos, lo resumían todo en su palabra ius, que en el fondo encierra dos ideas clave. La primera, que la ley dirige cómo nos comportamos. Y la segunda, que siempre hay alguien, una autoridad, un legislador, que es quien pone esas reglas del juego. Vale, pues igual que en el plano de una casa hay una parte para la estructura, otra para las tuberías y otra para la instalación eléctrica, el mundo de la ley también tiene sus grandes divisiones para poder organizar la sociedad de una forma lógica. Y aquí es donde la cosa se divide en dos grandes mundos. Por un lado, el derecho público, que regula la relación de la gente con el Estado, o sea, con el gobierno, con su poder y sus organismos, y por el otro, el derecho privado, que se ocupa de las relaciones entre particulares, un contrato de alquiler, un matrimonio, un negocio. La clave para no liarse es muy sencilla. ¿Está el Estado metido de por medio usando su autoridad pública o no? Así, por ejemplo, en el saco del derecho público metemos el derecho constitucional, por supuesto, pero también el penal o el administrativo. Y en el lado privado, pues nos encontramos el derecho civil, que es el que regula nuestro día a día, o el mercantil, para todo lo que tiene que ver con las empresas. Y así es como, a grandes rasgos, se organiza todo el sistema. Vale, y con esto ya un poco más claro, vamos a ver cómo todo este entramado nos lleva de vuelta a la joya de la corona, a esa pieza clave que lo sujeta todo: la mismísima Constitución. Ojo a esta cita de la Constitución venezolana, porque es que es potentísima y lo deja clarísimo. La define como la norma suprema. ¿Y esto qué significa? Pues que nada ni nadie, pero es que ni el propio Estado está por encima de ella. Es, a la vez, el origen de todo el poder y su límite. Vale, pero ¿cómo nos imaginamos esta jerarquía? ¿Cómo se ordena todo ese lío de leyes y normas? Pues para eso, un jurista brillantísimo, Hans Kelsen, ideó un modelo supervisual, la famosísima pirámide de Kelsen. Es, de lejos, la forma más fácil de entender cómo se organizan las leyes. Imaginemos que la construimos desde abajo. En la base, la parte más ancha, tenemos las normas de menor rango, como los reglamentos o los decretos. Un poquito más arriba, las leyes que hace el Parlamento. Y en la cima, en el pico, sola y por encima de todo lo demás, está ella, la Constitución. La regla de oro es que cada escalón de abajo tiene que respetar y ser coherente con el escalón de arriba. Así que, en resumen, podemos decir que toda constitución moderna se sostiene sobre tres pilares gigantes. Primero, limita y reparte el poder del gobierno para que nadie lo acapare. Segundo, garantiza los derechos fundamentales de las personas. Y tercero, se establece a sí misma como la ley suprema, la regla final del juego a la que todos tienen que jugar. Pero claro, un plano no puede ser de piedra. Las naciones evolucionan, cambian, y el caso de Venezuela es un ejemplo brutal de esto. Ha tenido 26 constituciones. La de 1811 fue como su partida de nacimiento como república. La de 1830, el plano para su independencia de la Gran Colombia. La de 1961 consolidó un nuevo pacto político. Y la de 1999, que es la que sigue vigente, fue una reorganización total del Estado. Esto demuestra que la Constitución es un documento vivo, que respira y se adapta a la historia. Lo que nos lleva, lógicamente, a la última gran pregunta. Si estos documentos son tan increíblemente importantes, ¿cómo es posible que se adapten a los nuevos tiempos sin que todo el edificio se venga abajo? Pues por lo general hay dos grandes herramientas. Una enmienda es como un pequeño retoque en el plano. Se añade algo, se modifica un detallito, un artículo, pero la estructura principal del edificio sigue siendo la misma. En cambio, una reforma, eso ya son palabras mayores. Es una revisión mucho más a fondo, se pueden sustituir partes enteras. Pero ojo, siempre respetando los cimientos, los principios y la estructura fundamental del texto original.
Y con esto cerramos con la que quizás sea la pregunta del millón, el dilema eterno del derecho constitucional. ¿Cómo se consigue que el plano maestro de una nación sea lo suficientemente fuerte y estable como para durar décadas, pero a la vez lo bastante flexible como para adaptarse a una sociedad que por definición nunca deja de cambiar? Ahí queda el gran desafío.